Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Llegamos al fin de semana y vamos a compartir la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 27 al 40, y hoy lleva por título Dios de vivos. Después, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomarlo por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó pero murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿cuál de ellos será esposo de esta mujer, si bien los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: en la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar en la vida venidera y resucitar serán hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir, pues serán como ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés, en el pasaje de la zarza que ardía, nos hace saber que los muertos resucitan. Así dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Algunos maestros de la ley le dijeron entonces: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Los saduceos, que niegan que haya resurrección, le plantean un problema hipotético a Jesús. El mayor de 7 hermanos muere dejando sin hijos a su mujer. Su hermano se casa con ella, pero también mueren sin que tengan hijos. Así sucede con todos los hermanos. ¿De cuál de ellos será mujer? La respuesta es que la resurrección nadie se casará. El debate sobre la resurrección. Aunque la Biblia menciona la existencia de la resurrección, los saduceos no creen en ella, en los ángeles o espíritus. Para sorprender a Jesús, en alguna palabra que lo puedan sentenciar, presentan el caso hipotético de una mujer que se casa con un hombre y cuando él fallece, luego tiene que casarse con otros 7 hermanos sucesivamente, porque van muriendo uno a uno. Después de exponer el problema, le preguntan cuál de ellos será esposa en la resurrección. La ley veterotestamentaria establece que si un hombre casado muere sin tener hijos, su hermano menor debe cuidar de su cuñada para levantar un heredero de su difunto hermano. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 25, versículos 5 y 6. Si los saduceos mencionan la resurrección, lo vemos en el versículo 33, no es porque crean en ella, sino lo contrario. Su intención es demostrar la incongruencia de la resurrección con el ejemplo de esta ley. Podemos malinterpretar o negar la verdad de la Biblia como los saduceos si ignoramos el poder de Dios. ¿Qué creen los saduceos respecto a la resurrección? ¿Qué ocurre cuando enseñamos a otro conocimientos bíblicos errados? La verdad sobre la resurrección. Después de oír una pregunta un tanto contradictoria de parte de los saduceos, Jesús enseña la verdad sobre la resurrección y señala que Moisés también había enseñado a los muertos que los muertos resucitan. Jesús cita el Pentateuco, ya que los saduceos solo reconocían los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Nuestro Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si bien Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos, realmente están vivos en el reino de Dios. Así concluye Jesús este pasaje, aseverando la existencia de la resurrección. Dios es Dios de vivos, para Él todos viven. La clave de la resurrección es creer en un Dios de vivos. ¿Qué significa que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cuál es la enseñanza que nos infunde saber que la resurrección es real? Señor, llena de tu Espíritu Santo mi vida y quebranta así los prejuicios que limitan la gracia de tu palabra.
Deseo ser un creyente fiel que cree y obedece a tu voluntad. Anhelo el día en que tú me resucitarás para morar eternamente contigo. Señor, nadie es como tú, a ti te adoro con todo mi corazón. Un ensayo para meditar: ¿cree en la resurrección? El punto más alto de la fe es creer en el Dios de la resurrección, que nos salvó de la muerte. A lo largo de la vida nos enfrentamos a la partida de otras personas. Probablemente ya todos hayan asistido alguna vez a un funeral, ya sea porque perdieron a su padre, madre u otro familiar. Así como el hombre no tiene todavía la capacidad de comprender completamente en qué consiste el cielo, lo mismo sucede con la resurrección. Ambas cosas no han sido totalmente reveladas en este tiempo en la tierra. Si fuera así, ninguna aflicción ni dificultad del mundo sería un problema para nosotros. Sin embargo, sí podemos estar convencidos por fe de su existencia y confiar en que volveremos a nacer en un cuerpo de resurrección. Solo así logramos que nada nos dé miedo. Quien está seguro del mañana vive enfocado en el hoy. En cambio, quien no está seguro del mañana tampoco está seguro de hoy, porque tiene muchas preocupaciones e inquietudes. Dios puede crear lo que no existe y puede hacer lo que para nosotros es imposible. Por tanto, deseo que nuestro corazón se llene de la esperanza del cielo y con la ayuda del Espíritu Santo. Es a través de la fe que desde ahora podemos visualizar alguna manera en el paraíso, sentir el sufrimiento de Jesús y comprender el poder de la cruz. Una fe carente de redención de Jesucristo es como una hoja seca que vuela con el viento, mientras que una persona de fe convencida en la resurrección goza de conocer el significado de la redención y la vida eterna en Cristo. Deseo que crezca una fe como esta en nuestros corazones. Necesitamos fe para creer en la palabra del Señor. Ustedes saben, o les debe haber pasado en algún momento de sus vidas, que estuvieron leyendo la palabra, leyeron la Biblia como un libro más, ¿no? Pero la palabra, la Biblia, cobra sentido y vida cuando nos acercamos a ella con la fe. Y vemos el día de hoy, ¿no?, que es un tema muy difícil de entenderlo tal vez, y si uno piensa con la lógica y con nuestros con ojos humanos, científicos, y vamos a decir la resurrección, no es imposible, no puede. ¿Cómo explicamos el tema de la resurrección? Por eso es que nos tenemos que acercar con fe. Nosotros, los hijos de Dios, creemos y con fe nos acercamos a la palabra de Dios. Creemos por la fe, ¿no?, en la resurrección. Jesucristo resucitó. Jesucristo va a citar también el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, Dios es un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es un Dios de vivos, también va a decir, ¿no? Y no es un Dios de muertos. Está haciendo referencia a la resurrección. Cada uno de nosotros con fe acercamos a Dios y creemos en esta redención, ¿no? En redención donde Dios todo hará de nuevo, ¿no? Cuando nosotros tenemos la fe, la certeza en Jesucristo, ¿no?, y en la resurrección, sabemos que cuando nuestro cuerpo físico deje de funcionar, ¿no?, Dios traerá un renuevo, una nueva creación, Pueden ser que hay unas cosas que nos quede como, no podemos entender, ¿cómo será? Hay preguntas que nos hacemos, o los niños suelen hacer, o todos no solamente los niños, sino ¿cómo voy a nacer? Todos nos preguntamos, la resurrección, ¿y cómo seré, no? ¿Cómo será? Hay cosas, detalles que la Biblia no nos dice, tú serás tal cual, o como lo que la palabra que hablamos, que leíamos hoy, el ejemplo que le traía, ¿no?, a Jesús. ¿Qué va a pasar? ¿De quién será esposo esta señora si tuvo tantos maridos? Tiene que creer con la fe, ¿no? Y Jesús le responde con la palabra, ¿no?, con la palabra, y está diciendo, Dios es un Dios de vivos. ¿No? Está diciendo, tienes que confiar en Dios a través de la fe. Dios hace todo nuevo, ¿no? Entonces esa es nuestra fe, en que Dios hace todo nuevo. En los detalles Dios nos mostrará y nos hará conocer y saber en el momento justo. Entonces deseo que el día de hoy todos podamos, a través de la fe,
acercarnos a esta palabra confiando en que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, ¿sí? En la resurrección. Ustedes recuerdan, Jesucristo venció la muerte, ¿no? Y hubo resurrección. Estamos en la Cuaresma, ¿no? Meditando, pensando, y sabemos que Jesucristo vino a dar su vida, ¿sí? Que murió en una cruz, pero que resucitó al tercer día, ¿no? Resucitó al tercer día. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te agradecemos por este día, Señor. Te pedimos que aumentes nuestra fe. Queremos solamente creer en ti. Creemos en tu reino celestial. Creemos en la resurrección, en la restauración de nuestras vidas, Señor. Tal vez hay cosas que no entendemos con nuestra mente finita. Hay cosas que no sabemos, pero esas cosas que no entendemos y no sabemos te lo entregamos a ti, porque sabemos que tú nos revelarás en el tiempo justo. Sabemos que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Sabemos que tú resucitaste al tercer día. Creemos en ti, en tu poder, Señor. Te pedimos que el día de hoy tú nos ayudes, Señor, a que nuestra fe no tambalee, sino que nuestra fe siempre esté fundada en ti, que esté fundada en tu palabra, que esté fundamentada también en la oración. Te pido que el día de hoy tú fortalezcas a mis hermanos, que los llenes con tu gracia, que los guardes de todo mal y que el día de hoy, el fin de semana, puedan dedicar sus corazones a rendirte el culto. Padre, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos agradecidos. Amén.